Con Ana Paola Diniz, analista internacional, debemos tocar obligatoriamente el tema latinoamericano. Elecciones en Colombia recientemente, un giro hacia la derecha. Perú confirmaba el triunfo de Keiko Fujimori. Esta situación, ¿cómo la ves tú en América Latina? Bueno, yo creo que los pueblos son los que eligen sus gobernantes, ¿no? Y realmente es una lectura que se debe hacer, un análisis de por qué estamos dando un giro, cómo Latinoamérica está dando un giro hacia la derecha, ultraderecha o como libertario, como lo puedan denominar. Y me parece interesante que hay que quitarse esa adversión por ideologías, ¿no? Porque el pueblo también está decidiendo un balance diferente. Es como Venezuela. Venezuela está hablando ahora con los Estados Unidos, están los Estados Unidos aquí. No, que es propio de la política, todo Propio de la política. Además, y los cambios que puedan haber. Yo pienso que estamos en una política más pragmática. Ahora en este momento en Venezuela. En este momento en Venezuela más pragmática, del mundo incluso, de posiciones más pragmáticas, de posiciones más económicas. Menos ideologizadas. Menos ideologizadas, más hacia lo económico y entonces, bueno, alianzas de respeto. Yo creo que se pueden hacer alianzas. Claro, en el concepto de la soberanía se puede negociar con todos los países del mundo y creo que estamos abriendo esas relaciones con todos. Esas relaciones con todo el mundo. Yo creo que va a haber en mi opinión, siempre ha habido que debe haber un cambio, incluso de las instituciones internacionales. Por ejemplo, el caso de que Israel mandase una delegación tan grande y tan efectiva podría ser una especie de apertura a relaciones diplomáticas que no hay. Con ellos y estudios, por ejemplo, ellos están hablando de hacer estudios de tecnología para ayudar a Venezuela en el tema. Entonces, no es un tema solamente político, un tema ante una tragedia, bueno, abrir unas relaciones y prestar colaboración y no debemos cerrarnos a eso. Porque bueno, tú has vivido de cerca porque has sido partícipe de la apertura con Grecia. Con Grecia. Ya tiene su encargado de negocios, tiene su embajada abierta. Así es. Y ahora se espera también fortalecer la embajada nuestra en Grecia. Así es. Y ya inclusive ha sido muy útil para los permisos de ahora dados. Para las visas, sí, las visas de los sacerdotes. Hay una relación muy, muy cordial, muy buena con las autoridades venezolanas, de colaboración, de ayuda a la iglesia en este caso, a instituciones religiosas. Se ha apartado el tema político y se ha hablado de la paz y de la convivencia. Entonces, por eso yo decía que Venezuela para mí es un ejemplo de convivencia. Ahora, cuando se habla de pragmatismo, es más visible en la parte comercial. Comercial. Porque son intereses de estados a nivel económico y financiero, y en esa área, claro, ellos van a exigir más seriedad y sobre todo garantías jurídicas. ¿Tú que eres abogada? Sí, yo creo que el primer punto de importancia para unas relaciones internacionales y en este momento sobre todo económico es las garantías para un inversionista, que el inversionista tenga seguridad jurídica. Por eso para mí es muy importante que la Asamblea Nacional, la ley de minas va en esa dirección, ¿no? Sí, la ley de minas, hidrocarburos también. De hidrocarburos. De hecho, la presidenta del CIP estableció el reglamento de la ley de hidrocarburos. Entonces, esa apertura le va dando seguridad jurídica al inversionista porque sí, ya PDVSA no tiene monopolio absoluto, sino que como son las empresas del Medio Oriente, petroleras, tiene mayor autonomía, pero dentro del criterio del comercio. No pierde y la soberanía, sí. No pierde la. El Estado sigue siendo dueño de los recursos. Sigue siendo pero flexibilidad para el comercio internacional. Porque eso es un tema constitucional, embajador, que sigue teniendo la soberanía, es una empresa del Estado. Eso lo establece la Constitución, pero con apertura económica, donde se pueden hacer alianzas económicas en materia de perforación, de arreglar el pozo. Y de ellos están llegando muchas compañías extranjeras. Muchas compañías, estadounidenses, muchas, y de otros países incluso, no solamente estadounidenses. Hay muchas conversaciones exploratorias, reuniones exploratorias, reuniones de y esto estaría más allá de, en el caso de Estados Unidos, de las elecciones de medio término. Así pase o no pase la mayoría de Trump en las cámaras. Hay una política abierta ya que es indetenible, ¿no? En mi opinión es indetenible. Es indetenible porque además hay un problema de la OPEP también. Estamos viendo problemas en la OPEP, el precio del petróleo. Entonces, yo creo que es indetenible esa discusión de modernizar el tema global económico, ¿no? Además hay un estilo de gobernar diferente también, que eso no lo va a detener nadie.
Ahora, la universidad tiene que mejorar también la parte de capacitación para ese comercio Sí. internacional, ya no solamente dependiente del petróleo, sino de tantas otras De áreas otras de áreas. productividad de Venezuela que son muy buenas. No, por ejemplo, áreas como inteligencia artificial, tecnología, es decir, hay áreas en el mundo que tenemos que ver que son muy interesantes y ve a grandes inversionistas, por ejemplo, a la banca, incluso la banca, la criptomoneda, el tema blockchain, el tema cómo la banca ha ido poco a poco incorporando y normas de la Reserva Federal o el Banco del Tesoro, donde está incorporando normas que tienen que ver con un sistema digitalizado del dinero diferente. Entonces el mundo está cambiando. Y en eso el emprendimiento ha sido esencial, tanto en las áreas de tecnología como de la economía tradicional, ¿no? Así es. Bueno, estamos un poco en una revolución, pienso yo, como el cambio de la revolución industrial, hay una revolución tecnológica. Sí, totalmente. Entonces ha cambiado el mundo y yo creo que nosotros no nos podemos resistir a eso. O nos montamos en esa misma ruta o nos vamos a quedar en el tiempo. Sí, de ahí a lo mejor de Colombia recientemente nos decía de cómo ha aumentado el comercio binacional. Binacional. Sin llegar a los niveles que había en la época de la Comunidad Andina, pero Así es. se ha incrementado muchísimo. Pero se ha incrementado. Entonces, sin ningún problema, separar la ideología, separar la política del tema pragmático económico, de alianzas económicas, de ganar, yo creo que eso es muy importante. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con los Estados Unidos, donde todavía tenemos sanciones, pero la apertura con el respeto a la soberanía se puede hacer. De hecho, muchos de esos capitales que están secuestrados en otros países tienen que venir para la reestructuración del país. Es una exigencia que está haciendo el gobierno, es decir, el gobierno tiene de alguna manera... Sobre todo el oro que está en Londres. El oro que está en Londres, dinero que está en Portugal, dinero que está en Fondo Monetario Internacional, en algunos organismos multilaterales que se necesitan para poder reconstruir aportes al país. Como el de la Corporación Andina de Fomento también. Corporación Andina de Fomento, es decir, hay aportes donde Venezuela tiene el dinero para poder realizar esta reconstrucción del país, es absolutamente necesario. Entonces, no podemos cerrarnos a eso. Bueno, estamos pendientes de todas maneras de la donación que va a ser importante. La Iglesia Ortodoxa. De la Iglesia Ortodoxa, ¿nos avisas cuándo va a llegar? ¿Cómo no? Ya es una decisión tomada, ¿no? Es una decisión tomada, sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A Ana Paula Diniz. Y seguimos con otros temas ya vinculados más al tema del petróleo y a la educación. Ya regresamos.